Sean todos muy bienvenidos a este su espacio, Peniel, el podcast. Para nosotros es más que un placer estar con ustedes compartiendo este momento tan especial en el cual vamos a estar tocando diferentes temas, los cuales sabemos que van a ser de mucha bendición para cada una de sus vidas. En este momento nos acompañan y queremos pasar a dar la bienvenida formal a nuestros panelistas. Nos acompañan mi mano izquierda Verónica, nuestro hermano Miguel Matos, nuestro hermano Drixon y Jelison Alsequia, los cuales van a estar enriqueciendo de una manera puntual los diferentes tópicos que vamos a estar viendo en este momento. Es interesante nosotros de inmediato plantear lo que es nuestro tema central en el día de hoy. Y es un tema que nos llama mucho la atención porque es un tema que pudiéramos decir que está sobre el tapete y que afecta mucho a veces nuestras iglesias de una manera directa. Y es porque hoy en día hay mucha inquietud con respecto al mismo. Y es el tema de ser o parecer. Y es interesante plantear este tema porque pareciese que es algo que ha pasado en los últimos tiempos. Sin embargo, vamos a ver cómo nosotros como iglesia debemos responder a este tipo de situaciones y cómo no es una situación nueva, sino que desde la antigüedad vamos a ver cómo siempre la iglesia ha tenido que lidiar con este tipo de situaciones. En el libro de Samuel, capítulo 1, versículo 7, cita de la siguiente manera: el hombre mira lo que está ante sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Ser o parecer, lucha de identidades. Y quiero iniciar con nuestro panelista Gerald para que por favor nos comente un poquito acerca de una cuestionante y este dilema de ser o parecer desde el punto de vista cristiano. ¿Qué opinión te merece este tema desarrollar? Bien, como tú bien dijiste, es un dilema que todos los cristianos de todos los tiempos han vivido, entre lo que son y lo que para el mundo parece. No es algo nuevo, pero en el tiempo actual, con la cultura que tenemos, la juventud específicamente o especialmente, vive esa lucha constante. Esa lucha entre lo que son y lo que para el mundo parecen. Lo que son, la misma palabra de Dios nos los dice. Somos hijos de Dios. Son criaturas de Dios, como dice Efesios 2:10. Son pueblo adquirido por Dios, son nación santa, son real sacerdocio, como dice 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Y esa es su verdadera identidad. La identidad de ellos, del creyente, de los jóvenes cristianos, es lo que Dios dice que son, no lo que el mundo dice que son o deben parecer. Pero ¿qué pasa? Hay una lucha constante, como tú bien dijiste, entre la identidad, una lucha entre lo que ellos son verdaderamente y lo que quieren parecer. Para el mundo, muchas veces, muchos creyentes parecen otra cosa, no parecen creyentes, no parecen cristianos. El cristiano, como seguidor de Cristo, no solamente debe seguir las enseñanzas de Cristo, sino que debe seguir su modelo de vida y parecerse a Cristo aún en la sociedad actual en que estamos viviendo. De modo que el problema en sí es un problema de identidad, esa lucha. ¿Por qué? Porque no se ha llegado a estar constantemente claro de quiénes somos en Cristo. Cuando estamos claros de quiénes somos en Cristo realmente, entonces vamos a parecer lo que somos. Y no vamos a tener esa lucha donde muchos jóvenes actualmente quieren recibir admiración y respeto de parte del mundo y quieren ser aceptados pareciéndose al mundo, siguiendo modas, siguiendo costumbres, gastando lo que sea necesario para comprar un celular para estar a la moda, pareciendo otra cosa. ¿Por qué? Porque su verdadera identidad en Cristo no ha sido fortalecida. Cuando estamos verdaderamente conscientes, como dice Romanos 12:2, que estamos en Cristo, ese conocimiento que nosotros tenemos en Cristo nos va a llevar a parecernos más a Él y alejarnos de la cultura que nos envuelve. Mira, quiero llevar ese tema de la siguiente. ¿Tú crees que uno de los principales problemas en este tema es el hecho de que hay cristianos que han querido llevar como un equilibrio, que el ser cristiano y el parecer quieran coexistir en la misma persona? Porque
creo que es una de las situaciones que también afecta mucho la vida cristiana. Hay cristianos que quieren llevar una doble vida. No quieren dejar de ser cristianos, pero al mismo tiempo quieren parecer otra cosa y lo reflejan en su vida en muchas áreas. Entonces, dependiendo del lugar donde están, a veces se comportan de una manera diferente. No sé qué tú opinas respecto a esa parte. Tú leíste un verso que tiene parte de la clave en el libro de Samuel, cuando se iba a elegir al David como rey, donde Dios dice que Dios mira el corazón, pero el hombre mira lo exterior, lo externo. Pero esa parte se ha malinterpretado con que Dios mira solamente el corazón. Y se ha llegado al punto en creer, muchas personas, que tú interiormente puedes decir que eres cristiano, creyente, porque Dios mira tu corazón, pero exteriormente puedes vivir otra vida. Y donde no existe una correspondencia. Tiene que existir una correspondencia. Si tú eres creyente, si tú estás identificado con Cristo, tú tienes que reflejarlo exteriormente. No es posible una dicotomía. Jenison, de hecho, en el nacimiento de la iglesia, del cristianismo, se puede decir en la iglesia primitiva, lo que más impactó comunitariamente el mensaje era precisamente que no había dicotomía entre ser y no ser. En Antioquía se le llama cristiano por primera vez a los que somos cristianos, precisamente por eso, porque vieron en la vida de ellos una semejanza a la vida de Jesús. O sea, se puede decir que el cristianismo parte de esa realidad, de que no haya dicotomía entre nuestro mensaje y nuestra vida. Sí, es interesante ver porque, como decimos, es un tema actual que lo traemos ahora a la mesa en este espacio. Sin embargo, creo que el mismo Cristo en su momento, a través de lo que sucedió con la higuera, ¿verdad? Es un caso bastante claro. Florecía, parecía que tenía algo y cuando fue, ¿qué pasó? Y ahí en ese momento la maldijo. O sea, que es algo que realmente el mismo Cristo durante el tiempo que estuvo acá en su ministerio lo mostró de una manera práctica. A la Biblia también nos habla acerca de las personas tibias. Sí. Es que sí, mejor fuera inclusive que fuera frío y no tibio, porque y eso es una contradicción, es una lucha que, vuelvo y repito, lo traemos hoy en día a través de este espacio. Sin embargo, es una lucha que ha existido desde siempre en lo que es la vida cristiana. Y qué bueno que podemos tener este momento para poder profundizar. Ahora, una de las cosas también que yo puedo notar es el hecho de que una parte que ha hecho mucho daño a lo que es la vida cristiana y que ha puesto mucha presión en lo que es la vida cristiana, justamente es el tema de las redes sociales. Y Verónica, me gustaría que me abundaras un poquito más acerca de ese tema, de cómo las redes sociales han permeado, han influido, presionan esta disyuntiva que tiene el cristiano de ser y parecer. Que a veces vemos que en las redes sociales a veces no se refleja lo que realmente somos, ¿verdad? Que somos cristianos, hijos de Dios. Mira, yo te voy a decir algo muy importante. Un papel muy influyente que tienen redes sociales versus cultura. Todos sabemos aquí que la cultura es costumbres, valores, ideas que tiene una sociedad en ese momento. La cultura es cambiante. Con el tiempo, lo que hace un tiempo era restringido, era escandalizado, hoy en día hasta se celebra. Entonces vemos con el tiempo la cultura va cambiando. Y con este mundo de conectividad que tenemos, porque antes solamente estábamos limitados a la cultura que nos rodeaba, ahora tenemos un mundo a través de las redes sociales y del internet y sus herramientas que nosotros no solamente nos influye la cultura que nos rodea, sino también la de otros lugares, hasta del otro lado del mundo. Entonces, ¿qué pasa con los jóvenes? Bueno, con los cristianos en general, pero más a los jóvenes porque son los que más expuestos están. Vemos estos personajes, estos ídolos, estos estilos de vida, estos estándares que se van creando, que crean una necesidad en nosotros y en los jóvenes porque tienen mayor apego y mayor influencia en este tipo de cosas, en que yo necesito eso, yo necesito parecer, o sea, aparentar y olvidándome de mi ser, que es mi identidad, mi autenticidad, como creyente, la identidad en Cristo, vamos a ponerlo de esa manera. Entonces vemos como hoy en día queremos seguir esos estándares y ya no estamos exentos. Los cristianos dentro de las iglesias, dentro de nuestra vida, no estamos exentos de eso. En la iglesia ha permeado totalmente las redes sociales a tal punto que ya los cristianos no sabemos definir lo que es correcto y no.
dentro de la cultura y dentro de las redes. Claro, yo creo que es importante entender de ese versículo que a veces no lo vemos en su justa dimensión. Todo me es lícito, mas no todo conviene. Tal vez, no sé si lo sacamos tal vez un poco de contexto. Sin embargo, sí hay una verdad que aplica en este tema. Y es que a veces las redes sociales se ha convertido en una competencia. Yo lo veo de esa manera. Donde yo hoy estoy en un restaurante o donde yo estoy en un hotel o donde yo muestro una parte de mi vida que es la que yo quiero reflejar. ¿Por qué? Porque el otro eso es lo que refleja. Claro. Ahora, entiendo que creo que ahí es donde está el dilema de nosotros como cristianos, porque ¿qué es lo que yo realmente quisiera resaltar? Y me explico en esa parte. O sea, si un día yo estoy de repente comiendo plátano vacío, yo posiblemente no lo subo a las redes. Yo quiero subir a las redes el día que me estoy comiendo el bistec, el día que me estoy comiendo la langosta, ¿verdad? Claro, quiero resaltar el paisaje hermoso porque quiero presentarle al mundo una vida plena, realizada y, ¿verdad?, con todas estas comodidades. Y me llama la atención porque si somos cristianos, tal vez lo que nosotros deberíamos reflejar sería a través de nuestras redes a Cristo. Reflejar cuando voy a la iglesia, reflejar cuando estoy repartiendo un tratado, reflejar cuando estoy leyendo la Biblia, reflejar cuando mi vida está en consonancia con lo que yo soy, que es un hijo de Dios. Y entonces a veces creo que hemos perdido un poquito el foco en ese que las redes sociales también te dan estándares que no son los reales. Y a mí me llama mucho la atención, no sé si lo ha visto Dixon, cómo cambia la mentalidad hasta de vestimenta y de proyección de cantante cristiano. O sea, yo canto para Cristo, pero la forma en que yo me visto, la forma en que yo hablo, la forma en que yo me peino, el tipo de pelada que yo me doy, el tipo no corresponde a esos estándares. Y entonces, pero yo soy un tipo que quiero explotar las redes. Entonces, cuando tú ves las figuras, tú no te das cuenta si estás frente a un cantante mundano o a un cantante cristiano, porque es un problema que los estándares aparentemente lo están dando las redes sociales. Sí, mira, realmente hay un punto que tiene que ver con todo lo que es, si podemos usar el término, la cultura cristiana en República Dominicana. Y es que nosotros, en el ser y el parecer, nos hemos ido mudando de un extremo a otro. Hace 10, 20 años estábamos en un extremo conservador, donde habían unos parámetros muy marcados y se definía lo que era un creyente hasta por cómo vestía. Sí. Pues sí. Entonces, ciertamente era un extremo equivocado, pero ahora nos hemos ido mudando demasiado lejos y nos hemos ido al extremo de llegar a ese punto donde tú dices. Lo triste es que pensamos en el artista, en el cantante, porque tiene una proyección en medios y en redes, pero lo vemos en nuestras iglesias. O sea, Correcto. lo vemos en el joven natural de la iglesia, donde de repente no importa cómo yo me vea, no importa mi apariencia, porque lo importante es lo interior, como decía Jelison ahorita. Eso tiene parte de verdad, pero no tiene toda la verdad, porque yo también tengo que reflejar en lo exterior que mi vida ha sido afectada por el evangelio, que yo quiero transmitir un mensaje y no solamente parecerme a lo que está ocurriendo en el entorno. Tú sabes, algo muy importante también es lo que siempre me llega a la mente y es lo sutil que es que un joven cristiano pierda su identidad. No saber definir, tú creyente, tú que tienes contacto con la palabra, tú que eres fiel en la iglesia, no saber definir qué está en contra de tu imagen como cristiano, o sea, tu identidad en Cristo, y qué no. O sea, que estamos singularizando el estilo de vida. Y en ese estilo los jóvenes están diluyendo no solamente la identidad en Cristo, sino también su integridad. Porque hay cosas que pasan que uno como creyente dice, ¿cómo es que este joven creyente publica eso? O sea, no lo pensó antes de hacerlo. Claro. No solamente entonces su integridad y su identidad, sino también su esencia. Y por ejemplo, en el Romanos, ¿qué dicen en su capítulo 12? No conforméis a este mundo, a este siglo. O sea, no hay forma que aquel joven o creyente que quiera conservar su identidad en Cristo se adapte tan fácil a la cultura a través de las redes que estamos viviendo hoy. O sea, no hay una línea continua, hay contraposición en esas ideas. Yo creo que una de las estrategias que Satanás ha utilizado para este tema es justamente minimizar y suavizar las cosas. Eso no es nada. Sí. ¿Qué tiene de malo que yo suba
tal o cual foto y bajo la excusa de lo mismo. Bueno, Dios conoce mi corazón, yo lo que tengo está bien con Dios y punto y listo. Sin embargo, nos olvidamos de que una parte fundamental de la vida cristiana es el testimonio. Sí, exactamente. Y lamentablemente no podemos impactar ninguna vida si no hay testimonio. Claro. Y eso es lo que el mundo no ve lo que hay dentro. No. Correcto. Claro. El mundo ve lo que hay fuera. Que hay Es fuera. Por eso es que el parecer tiene que relacionarse con el ser. Totalmente. Totalmente. Yo me doy cuenta de que cuando una persona entra a hacer alguna actividad nueva, un hobby, por ejemplo, si está trabajando con temas de fitness, ¿verdad? De que está corriendo o de repente está tocando música o cualquier actividad que esté haciendo y quiere entrar a ese grupo, inmediatamente empieza a publicar eso. Sí. Publica si estoy en un maratón. Publica si estoy en un ensayo. Sí. Publica si voy a ser un empresario. Publica que estoy tomando un curso en la universidad. Porque eso es lo que quiere proyectar. Eso es lo que quiere vender. Y entonces, pero ¿qué pasa entonces cuando nosotros queremos proyectar a Cristo? Entonces, eso lo dejamos de lado porque entendemos que las redes sociales es algo para nuestra vida social particular. Pero ahí creo que es uno de los principales problemas, que es que algo que debe estar unido. No separado. Correcto. No puedo tener una vida eclesiástica activa, una vida eclesiástica plena, entre comillas, ¿verdad? Y luego querer eso dejarlo de un lado y de lunes a sábado, entonces querer tener una vida social para complacer el mundo. Sí. Creo que parte del problema trasfondo es que las personas siempre buscan aprobación. Aprobación. Correcto. Y una de las maneras o uno de los motivos de las redes sociales de proyectar una falsa idea de quién eres tú en las redes es buscando aprobación del otro, para que el otro te vea lo que tú estás haciendo y te dé un like. Exacto. Muchas personas se conforman con un like. Pero ¿qué pasa? El creyente solamente debe conformarse con la aprobación de Dios. Amén. Que yo creo que diferente sería si Dios pudiera dar like. A ver, Eso mismo, eso sí, estaba ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría eso? Correcto. ¿Qué tantos like o corazoncito o emoji a favor Dios daría o Cristo si estuviera detrás de una pantalla ahora mismo viendo lo que yo publico? ¿Cuál es la línea en la que yo me manejo? Muy buena pregunta. Eso sería como que sería muy bien Sí, porque saberlo. está el like y hay otra que es hacia abajo. Me parece que en like. YouTube lo tenemos. Entonces, dislike. Dislike, Ok, exacto. perfecto. Tenía la duda de cómo era que se llamaba. Pero bueno, tal vez tendríamos, creo, muchos de nosotros, por lo menos hablo por mí, tal vez muchos deditos hacia abajo. Tal vez. Entonces, si Dios pudiera intervenir en las redes sociales y públicamente hacernos saber a través de las redes sociales su opinión con respecto a nuestras publicaciones, creo que tendríamos otra forma de pensar. Pero Sí. como las redes sociales son para complacer al mundo, eso es a eso nos hemos volcado, a complacer el mundo. Lo que sabemos que para el mundo es atractivo, vamos a publicarlo. Lo que sabemos que para Dios no es atractivo, pues bueno, Dios lo manejo con una oración, pero Puedo negociarlo. correcto, Puedo puedo negociarlo. Entonces, creo que es un reto importante. Y me gustaría continuar, avanzar en este maravilloso tema, porque definitivamente hay una problemática. Hay una problemática que es real, que está permeando nuestras iglesias, está permeando muchas veces nuestras propias vidas, y definitivamente tenemos que buscar una alternativa. Debemos enfrentar la situación. Y Drickson, me gustaría que me comentaras un poquito de cómo una persona, un joven y una persona cristiana puede realmente llevar un equilibrio correcto entre su vida, vamos a decir, su vida social, ¿verdad? Y su vida, entre ser y parecer. ¿Cómo puede mantener un equilibrio sano y correcto en este sentido? Bueno, realmente ya se ha mencionado de varias maneras. Debemos entender que no tenemos dos vidas, tenemos una sola vida. Yo escuchaba en una ocasión a un atleta conversando acerca de cómo él administraba su cuerpo, y quien lo entrevistaba le preguntaba, pero tú no sales de noche, tú no das tu vuelta, no te tomas tu alcohol. Y él decía, lo que pasa es que yo nada más tengo un cuerpo. Exacto. Y entonces con mi cuerpo es que yo trabajo. Sería interesante que los creyentes entendieran que nosotros tenemos una sola vida. Y no vamos a poder presentar a Dios al final, cuando nos encontremos con Él, una parte de nuestra vida. Tenemos que presentar toda nuestra vida. Y ciertamente, como ya se ha mencionado, un texto bastante conocido, Romanos 12:2, nos habla primero de presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo y luego nos dice que no debemos conformarnos a este mundo. Y una de las trampas que inclusive han entrado aún dentro de la iglesia es el de los modelos de éxito.
que hoy se ven como los objetivos del joven. ¿Cuál es el modelo de éxito en el empresario de hoy? ¿Cuál es el modelo de éxito en el artista de hoy? ¿Cuál es el modelo de éxito en el deportista de hoy? ¿Cómo se comporta una persona de éxito? Eso creo que lo hemos tomado, lo hemos adaptado con alguito de vida cristiana y lo hemos traído a nuestra manera de andar como creyentes. Pero la Biblia no nos habla de nosotros tomar un modelo del mundo y adaptarlo a nuestra forma de vida. La Biblia nos habla de no conformarnos al mundo. Exacto. Entonces, de buscar un modelo diferente, como hace mucho tiempo dijo un autor cristiano, buscar el éxito a la manera de Dios. Así es. Para Dios, ¿qué es lo bueno? Ahorita mencionábamos ese tema del like. ¿Cuál es el like? ¿Cuál es la acción, la actividad, la dinámica que en mi vida va a producir que, bueno, con esto estoy buscando que Dios me dé el like, la aprobación de Dios, no la aprobación de los hombres? La clave, pienso yo, es regresar a los parámetros de la palabra, regresar a los modelos de la palabra y darnos cuenta de que el mundo va a tener sus cambios según el tiempo, según las tendencias, pero nosotros tenemos una tendencia y es a seguir a Cristo. Nuestra tendencia es conocer más al Señor y perseguir eso que a veces se pone tan extraño en la vida del cristiano de hoy, que es la santidad. Sí. Porque la voluntad de Dios, dice 1 Pedro, es vuestra santificación. Lo que Dios quiere es que nosotros vayamos pareciéndonos a Él. Entonces, cada joven en el espacio de desarrollo que Dios le vaya guiando y le vaya capacitando, debe tener como propósito crecer, ser más santo, pero no crecer en el modelo de éxito del mundo, sino en el esquema de éxito, en el modelo de éxito, si podemos llamarle así, que la palabra de Dios nos muestra. Algo que me llama la atención en tu reflexión y que yo quisiera destacar es lo que yo le llamo la sinceridad de Dios. Dios ha sido sincero en lo que a Él le gusta y a lo que Él le da like. O sea, Él lo ha puesto con claridad. Si no, vayamos al libro de Gálatas, Sí. donde capítulo 6, cuando dice, manifiestas son las obras de la carne. Entonces, esas son las cuando Él pone el dedito hacia abajo. Esta no me gusta. Y luego habla del fruto del Espíritu y presenta todas las cosas que Dios quiere que nosotros como creyentes reflejemos. El cristiano no tiene excusa. El creyente no tiene excusa. Por esto, como tú bien dices o decías hace un rato, no hay dos vidas, es una sola vida. Y en esta vida hay que escoger o agradar a Dios o agradar a mi carne. Y es una lucha constante la que como creyentes nosotros tenemos. Y tú Mira, sabes... perdón. Para completar la idea, discúlpame, esto de las dos vidas quizás tiene que ver con un planteamiento religioso de la vida cristiana, donde a veces el joven o el creyente de mucho tiempo también se ve tentado a pensar que yo puedo tener una actividad ministerial muy dedicada, una actividad religiosa, si podemos llamarle así, muy dedicada, y aparte de eso, entonces vivir en mi actividad de estudio, de trabajo, familiar, de otra manera. Pero de nuevo, cuando encontramos el mensaje del evangelio afectando la vida de una persona, no lo hace por sección, No. sino que cambia todo lo que es. Totalmente. El que conoce a Cristo en la escritura cambia. Tú tenías, por ejemplo, a un Zaqueo que vivía de una manera, pero trabajaba de una manera, hacía negocios de una manera, y cuando recibe a Cristo dice, oye, ya esta forma de hacer negocio no va. No va. Y ahí nos damos cuenta de nuevo, no hay dos vidas. Tenemos una sola vida para honrar al Señor. Y cuando tú hablabas sobre los modelos de éxito, me llegó a la mente rápidamente Daniel. Daniel era joven, Daniel estaba en un mundo de influencia, pero ¿cuál fue la decisión de él? Decidió no contaminarse. Entonces yo entiendo que nosotros los creyentes, principalmente los jóvenes, sí tenemos opciones de decidir esos ejemplos de éxito. Como dijo Miguel, ve a la Biblia, ahí tú vas a encontrar los principios del Señor que están a favor o en contra de tu modelo de vida. Y personajes, en caso de que no lo interpretemos muy bien, personajes con vidas específicas que tomaron decisiones, que honraron a Dios, conservaron su integridad y su identidad. Bueno. Como el caso de Daniel. Claro, correcto. Es así. Y creo que, aunque la pregunta inicia, lo que abrió esta sección, la pregunta inicial fue cómo buscar el equilibrio. Creo que tal vez ahí, dentro de esa misma pregunta, está la palabra que trae el problema. Y es porque vivimos siempre buscando un equilibrio.
Y realmente eso es lo que nos pasa a muchos de nosotros en la vida cristiana. Buscamos ese equilibrio que tú planteas de quiero ser exitoso en mi vida congregacional, estar activo en la iglesia, pero esta otra parte también quiero mantenerla y vivir mi vida también a plenitud en esta parte. A todo costo. Correcto, a todo costo. Entonces, Es imposible. y vuelvo, señores, la Biblia es un libro maravilloso porque la Biblia plantea y dice, no se puede servir a dos señores. No. Así es. No se puede. Y ahí es donde está la disyuntiva del ser y parecer. Porque entonces cuando tú te topas con estas dos realidades y quieres mantener ese equilibrio, y me imagino, llega a mi mente ese payaso con los platos y la bicicleta, ¿verdad? Tratando de mantener que nada se le caiga. Tarde o temprano eso se va a caer. Y lamentablemente lo que se cae es la vida cristiana. ¿Por qué? Porque ya de por sí tenemos una lucha interna con nosotros mismos. O sea, nosotros dormimos con el enemigo, como decimos, que somos nosotros mismos. Entonces, si luego de eso, Le agrega, de está la carne, está Satanás, que también nos ayuda, que el pobre Satanás a veces carga con muchas cosas que no le que no le corresponden, ¿verdad? Que son cosas nuestras. Entonces, la pelea es complicada. Si no fuera por el Espíritu Santo, no hubiese forma. Pero creo que ahí está el punto. Y ahorita se planteaba acerca de que nosotros hemos pasado de un extremo a otro extremo. Sin embargo, los extremos siempre van a ser malos. Sí. Sin embargo, a veces los extremos que estamos viviendo hoy en día han sido muy perjudiciales. Porque todavía, si analizamos lo que pasaba con un cristiano hace 20, 30 años, que andaba vestido con saco a las 12 del día, que de repente no iba a un cine, que nada de eso está, o sea, ir a un cine no es malo, o sea, que estaba en un extremo. Esas eran personas que por lo menos en el sector y donde quiera que se desenvolvían, tenían un testimonio, tenían ese peso dentro de la comunidad, tenían ese peso dentro de la iglesia. Eran personas que decían, yo estoy ayunando, yo estoy orando, mira, Dios te bendiga, voy a salir a repartir un tratado. Entonces, ese extremo, si bien es cierto que hay muchas cosas que podemos debatir, claro, que no deben ser y que no son bíblicas, definitivamente nos ponen en una mejor posición como cristianos que el extremo que estamos viviendo ahora. Porque el extremo que estamos viviendo ahora, ¿cuál es? Libertinaje. Confundimos la libertad con libertinaje. Correcto. Eso es lo que estamos Viéndolo- viviendo hoy. sí, Sí. viéndolo desde el punto de vista del impacto de la iglesia en la sociedad. Y lo vemos en el libro de los Hechos. La iglesia impactó más la sociedad cuando iba en contra de la sociedad. Correcto. Y en contra de la cultura. Correcto. Pero hemos llegado a una etapa del cristianismo donde cree que puede impactar más la cultura mezclándose con ella. Correcto. Pero esto es de lo contrario. Y vemos el ejemplo de Cristo. Cristo se relacionó con pecadores, pero nunca le siguió la corriente a los pecadores. Él transformaba a los pecadores. Correcto. Yo tuve una conversación antes de continuar con alguien que me comentaba, bueno, mira, yo defendía su punto, desde el punto de vista, valga la redundancia, de que él lo mismo compartía con pecadores y de repente se tomaba sus traguitos con amigos y todo lo demás, porque eso era una forma de tener una empatía y que luego... Se lo ganando para Claro, y se lo ganando para Cristo. Y se lo ganando para Cristo. Pero eso que menciona ayer es la realidad y es el punto clave. Cristo estuvo con prostitutas, Sí. Sí. con ladrones, con todo tipo, con delincuentes de todo tipo. Pero ninguna vida quedó igual después de esa conversación. Así es. Ninguna vida quedó igual después de ese encuentro. La pregunta es, cuando tú te sientas a beber, cuando te sientas a bailar, cuando tú vas a esos lugares que sabemos que no son los mejores lugares, ¿las personas salen impactadas con tu vida? No sé. Sería interesante que puedas responderlo, que cada uno de ustedes pueda responderlo. Si no es así, pues entonces se cae el modelo. Porque Cristo sí compartía con estas personas, Claro. pero lo compartía con un objetivo. ¿Cuál era el objetivo? Que esas personas salieran transformadas. Y lamentablemente, no solamente no salen transformadas, sino que muchas veces, cada vez que compartimos con esa persona, lo que salimos deteriorados somos nosotros doblemente. Primero, porque nuestro testimonio se va al piso y perdemos el poder de hablarle acerca de Cristo. Podemos hablar de cualquier tema, de que si Trump, de que si esto, todo lo que ustedes quieran hablar, menos les voy a poder hablar de una vida de cristiana, de creyente. Y luego, porque muchas veces también nosotros nos dejamos arrastrar, entonces perdemos doble. Y para continuar desarrollando el tema y viendo que esta problemática continúa y es real y está en muchos de nosotros y en nuestras iglesias,
Yo creo que otra pregunta obligatoria sería entonces, ¿qué debe hacer la iglesia? ¿Qué debe hacer la iglesia? ¿Y cuál es la posición de la iglesia frente a este dilema de ser y parecer con relación al mundo? Miguel Matos. Bueno, yo creo que hay un papel importante que la iglesia debe desarrollar y es tratar de cultivar dentro de dentro de sus miembros, dentro de sus jóvenes, la necesidad de tener verdaderos influencers. Yo creo que uno de los grandes problemas de hoy es algo que nos está tocando. Los creyentes están teniendo influencers que no le aportan para su vida. Y pienso en el pasado, cuando nosotros nos convertimos, que venimos a Cristo, una de las cosas que más nos ayudó en nuestro desarrollo fue precisamente el tener modelos, influencers, gente que queríamos imitar cómo predicaban, queríamos imitar hasta cómo se vestían, queríamos, muchas veces llegamos a extremos, porque queríamos imitar hasta cómo hablaban, porque estábamos cautivados por la vida de estas personas. Entonces, cuando tú te encuentras un joven en una iglesia y este joven no tiene un influencer en su vida cristiana, entonces regularmente tiende a disgregarse y a distorsionar valores importantes que la iglesia debe de tener. Pero esa es una gran responsabilidad también, porque ¿quiénes son los influencers que nosotros debemos proyectar? Y hacernos la pregunta si tenemos en cada iglesia o en cada comunidad cristiana los influencers adecuados para que la vida de esos jóvenes sean impactados. Esa es una pregunta. Viene a mi mente, por ejemplo, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue uno de los primeros influencers. Llegó a decir, 1 Corintios capítulo 11, verso 1, imítenme a mí, que yo imito a Cristo. Oye, mire. Una responsabilidad Eso era duro. Fuerte. Pero todos los que estuvieron ahí, esos jóvenes, Timoteo, Tito, quedaron impactados y siguieron la vida del apóstol Pablo. Por lo tanto, yo creo que la respuesta de la iglesia es tratar de desarrollar o de impulsar, más que desarrollar, dentro de su seno, figuras que puedan ser atractivas para los jóvenes y que vayan sustituyendo esos influencers que el mundo moderno hoy está aportando. Totalmente de acuerdo, Miguel. Pensando en la pregunta también, de repente recordé una oportunidad que hemos estado revisando nosotros. Y es que en esto de ser y parecer, a veces la iglesia tiene una gran oportunidad de apoyar al joven principalmente. En ocasiones parecería que la vida cristiana, en lo que se enseña en la iglesia, solo tiene que ver con ministerio. Entonces, como te digo, estando de acuerdo con esa parte que hablas de los influencers, creo que también hay un área de oportunidad importante para la iglesia como institución, de crear espacios de sinergia entre lo que los muchachos están viendo fuera y lo que ven en la iglesia. Y me explico. Por ejemplo, nosotros tenemos muchos jóvenes en nuestras iglesias que están ahora impulsándose profesionalmente. ¿Cómo ellos pueden relacionar esa vida profesional con su vida cristiana? Yo creo que la iglesia tiene la oportunidad de crear espacios donde con profesionales creyentes que tenemos se pueda enseñar al joven que ciertamente, qué sé yo, cumplir, por ejemplo, con la ley laboral, cumplir con la ley de impuestos, tiene que ver con tu vida cristiana. Y se puede ser exitoso viviendo la vida cristiana. Exactamente. Crear esos espacios totalmente, donde el joven conecte más eso que él ve fuera con la vida cristiana, porque la clave de la iglesia siempre ha sido que además de la actividad ministerial, de preparar un tiempo de alabanza, de enseñanza bíblica, eso se convierta en un impacto afuera. Correcto. Y creo que hay un área de oportunidad importante. No, y en el área de matrimonio, donde hay tanta crisis en este momento, tener matrimonios que puedan influenciar en la vida de las parejas jóvenes de la iglesia es una forma de respuesta a tanta crisis que estamos teniendo hoy, que parece ser que nuestra sociedad no solamente está colapsada, sino que parece que está en un derricadero que no tiene
que no tiene solución. Y tú sabes otra cosa también que es bueno, sería la iglesia, como se ha mencionado anteriormente, que tenga presencia con sus jóvenes y lo ayude, pero también la iglesia ha sido muy pasiva en estos cambios culturales. Yo entiendo que la iglesia tiene que tener más presencia, pero también fuera, que transformamos a nuestros jóvenes y le ayudamos en el camino para crecer en estos conceptos que hemos trabajado, pero también el primer llamado de la iglesia es ir y predicar. Entonces entiendo que la iglesia ha sido muy pasiva en eso, en salir al mundo y ocupar espacios que la cultura, la sociedad y las redes están ocupando, que ha llegado a punto tal que hasta nuestros jóvenes se están arrastrando. Sí, yo creo que es importante que, como siempre, el papel de la iglesia va a ser replicar lo que Cristo hizo con nosotros. Perdonarnos, acogernos y mostrarnos el camino. Y es importante dejar bien claro que este tema de ser y parecer no es un tema que lo planteamos y ya, sino que es una lucha constante, que en algún momento del camino de nuestra vida podemos tener muy claro este camino y podemos estar muy bien enfocados y que luego 6 meses después, 1 año después, pudiéramos tener alguna situación. Quiere decir que debe venir con un acompañamiento práctico en el día a día y ahí es un reto porque si bien es cierto que los pastores de nuestras iglesias están llamados a velar por sus ovejas, es prácticamente imposible que puedan dar un seguimiento a toda la grey, porque estamos hablando de iglesias de 100 personas, de 200 personas, iglesias hasta de 50 personas, pero con 2 pastores que tienen, aparte de eso, compromisos de laborales, compromisos de familia, compromisos ministeriales, de predicación, de todo, y aparte de eso tienen que velar por la grey, y es un reto poder darle un seguimiento a cada persona en el momento que lo necesite. De repente un día lo voy a necesitar yo, pero de repente el año próximo lo va a necesitar Drickson. Entonces, estar constantemente con esta alerta y poder tener una responsabilidad compartida, porque definitivamente hay muchos líderes dentro de las congregaciones que pueden ser útiles, y es un modelo bíblico también. Vemos que como los apóstoles cuando fundaban una iglesia se apoyaban. La iglesia primitiva siempre tuvo una red de apoyo a través del liderazgo que tenía. ¿Para qué? Para diferentes cosas. Y en este tiempo, pues, esa debe ser una de las cosas donde se debe crear una red de apoyo para manejar eso. Y es muy importante también resaltar que, como decíamos al inicio del comentario, debe ser con una intención de sanar. Porque ¿qué a veces nosotros vemos? Siempre juzgar va a ser la primera intención cuando alguien cae, cuando algo falla, cuando algo no está bien. Si algo no está bien, lo primero que hacemos es criticar eso. No, pero tal cosa debió ser aquello. Y lamentablemente nuestra naturaleza es así. Y una de las cosas que nosotros como iglesia debemos, creo que, trabajar es poder acercarnos a esa persona que tal vez de un momento determinado entendemos que tiene una situación de identidad y plantearle a través de la Biblia, mira, este es el camino. O sea, y bíblicamente demostrar esto no es lo que la Biblia quiere para ti. Y que esa persona, que entendemos que partimos que una persona cristiana que tiene el Espíritu Santo tiene que hacer la obra en esta persona para que se alinee con lo que es el mandato bíblico, para el mandato bíblico. Y es un reto importante que la iglesia y cada uno de nosotros que pertenecemos a la iglesia podamos jugar ese papel de no en primera instancia juzgar, sino acercarnos con amor, acercarnos con cariño para que esta persona pueda recapacitar y pueda realmente enderezar sus pasos en lo que es su vida cristiana. Y continuando ya para avanzar, me gustaría, para ir cerrando ya este capítulo, poder tener algunos ejemplos prácticos. La Biblia está llena de ejemplos prácticos que nosotros podemos traer sobre la mesa de jóvenes y de personas que pudieron haber tenido esta misma disyuntiva de ser o parecer. Sin embargo, tomaron la decisión correcta y se apegaron a lo que Dios quería para su vida. ¿Llega a su mente algún caso? El más común, Daniel. Claro. Y los amigos de Daniel. Y los amigos de Daniel. La Biblia dice con claridad, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Esto tiene que ver mucho con esto. Daniel fue fiel a su fe. Y es interesante el caso de Daniel, porque cuando Daniel es llevado al cautiverio, dicen los historiadores, tenía 15 años. Tú no esperabas que un muchacho de 15 años pudiera tener una determinación de esa manera. Y yo creo que el caso de Daniel es un caso notable,
de lo que significa estar alineado entre su identidad y su comportamiento. Y aparte de Daniel, que fue el ejemplo que estuvimos hablando ahorita, me encanta Daniel porque con una simple decisión su vida fue marcada. De ahí mantuvo la fidelidad, su integridad, su esencia. Y en el caso de que no podamos tomar esa decisión, porque a veces los creyentes no tenemos esa capacidad, no estamos listos para ello, tenemos el caso de José. Correcto. ¿Qué hizo José? Él huyó. Si no puedo, entonces me aparto. Entonces, esa es más o menos y hay muchísimos personajes más que nos dan determinación, Sí. fidelidad en la identidad. Sí, mira, un caso también bastante conocido en la Biblia es el caso de David. Siendo un jovencito, David relacionó su tiempo de comunión con cosas prácticas. Sí. Porque cuando David le toca enfrentarse al gigante, él no lo hace desde un espacio de una fe ciega, sino que él tiene una relación con Dios previa. Y él dice, Dios que me ha ayudado anteriormente, me va a ayudar en esta situación también. Entonces, es un ejemplo interesante de cómo ir construyendo en la juventud esa relación con Dios y ver a Dios en el día a día te va a ayudar después con un problema mayor con el que tú dices, bueno, Dios me ayudó en estas situaciones que parecían sencillas, pues en esta grande también. Ahí hay un ejemplo interesantísimo. Sí, y es interesante porque a veces se ha planteado la posición de que hoy en día los jóvenes son más atacados que antes. Sin embargo, cada época creo que tiene su reto, ¿verdad? Sí. Y a lo que huyó José, es a lo que deberíamos sí, huir todo, ¿verdad que sí? El joven cristiano de hoy. Ser cristiano nunca ha sido fácil en ninguna Exacto. cultura. Claro, porque hoy en día, por lo menos en nuestro país, gracias a Dios, no tenemos persecución, no nos matan por ser cristianos. Física, no tenemos persecución física, pero conceptual. Conceptual, sí. Sí, la tenemos, ¿eh? No, y pensando que ese mismo tema que estamos hablando de ser y parecer viene como consecuencia de eso. No tenemos persecución física, pero persecución a nivel de llevarnos a nosotros a movernos y diluir nuestra identidad en Cristo es una consecuencia. Yo siempre recuerdo un ejemplo que ya no es bíblico, es práctico. Y alguien aquí en el salón recordará, nos tocó siendo muy jovencitos coincidir en un Eso fue los otros días. trabajo. Los otros días hace fue. poco. Hace poco. Y fue de gran ejemplo. Yo después le voy a decir fuera del aire el nombre, porque no es que sea un secreto, pero no vale la pena proyectarlo aquí. Me tocó trabajar con un joven que ustedes conocen bien y él cayó en un departamento peligroso porque era un departamento que tenía que decir mentiras todos los días. Servicio al cliente. Él duró 2 días trabajando allá. Yo en ese tiempo trabajaba en recursos humanos y me tocó ver cuando él llegó y dijo, no, mira, yo siendo cristiano no puedo mentirle a los clientes. Y eso fue de impacto para los encargados de recursos humanos, para toda la empresa, creyentes o no. Y es un ejemplo interesante de alguien que dice, óyeme, independientemente de que esto sea mi trabajo y me lo estén pidiendo, como creyente no lo puedo hacer. Correcto. Tenemos en nuestras iglesias muchos ejemplos de jóvenes y jovencitas que han preferido el ser y no quedarse solamente en el parecer. O sea que Dios sigue trabajando, sigue afectando vidas y lo que debemos es de incentivar entonces a que este tipo de historias y de testimonios se conozcan y que los jóvenes recuerden, que sepan que sí se puede, que el Señor nos ayuda a cambiar, que nos ayuda no solamente religiosamente ser diferentes, sino en todos los aspectos de nuestra vida a cambiar y ser realmente lo que Dios quiere que nosotros seamos. Amén, amén. Vamos a ir cerrando ya este maravilloso tema. Creo que ha sido un tema de mucha bendición. Creo que ha sido un tema de mucha reflexión y esperamos que cada una de estas palabras, cada uno de estos pensamientos sirvan para nosotros no solamente escucharlo y decirle, wow, qué bien, sino que pueda provocar cambios en nosotros. Cambios de manera práctica, cambios en nuestro comportamiento, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de publicar, en nuestras redes, porque a medida que nosotros vayamos haciendo estos cambios en nuestra vida espiritual se va a ir fortaleciendo, nuestro testimonio se va a ir fortaleciendo y muchas cosas que pensamos que no podemos lograr, las vamos a ir logrando porque así mismo como hay un proceso donde nosotros nos podemos ir apartando del Señor, así mismo hay un proceso donde nosotros podemos ir acercándonos a Dios. Y el inicio de todo esto es cuando nosotros decidimos ser antes que parecer. Y ojalá que esta sea la reflexión que pueda quedar en nuestra vida. Y quiero cerrar con el libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 10, con esta hermosa reflexión que nos dice, si yo tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Así que ojalá que ese pensamiento quede marcado en sus corazones.
No sin antes de despedir, me gustaría agradecer a cada uno de los panelistas que nos acompañaron en este hermoso episodio y decirle a ustedes que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, @TV, a través de Instagram, y Templo Bíblico Peniel en YouTube y Facebook. Así que el Señor les bendiga. Hasta la próxima.